Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Pulso Empresarial en un programa donde hoy de verdad no solamente lo voy a invitar a papel y lápiz, sino que vamos a hacer un recuento muy interesante de lo que ha ocurrido en estas elecciones presidenciales, ya con un presidente electo, Rodrigo Chávez, con una persona que dentro de su gestión nos tiró unas líneas, nos tiró unas ideas, puso en la mesa algunos temas picantes, calientes, de análisis, de investigación y que en estos días de avance hemos podido analizar ya su verbo, su comportamiento como un presidente electo, el número 49 de nuestro hermoso país. Gracias a todos por compartir siempre en nuestras redes sociales, aquí que se las dejamos, cuáles son las sensaciones, cuáles son los temas a analizar, a proponer. Tenemos pues una dinámica muy rica con cada uno de ustedes los jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios que logramos compartir este programa. Empezamos de inmediato. He invitado al politólogo, profesor universitario Juan Carlos Pérez para este primer programa de abril. Realmente estamos abriendo abril en Pulso Empresarial. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, Nilsen, por la invitación. Realmente muy halagado por venir a hablar y a conversar sobre la reciente elección y creo que esperemos que el tiempo nos alcance para hablar de tantos detalles, ¿no? Sí, dentro de esos detalles, Rodrigo Chávez, presidente número 49 de nuestro país, con un tema que a mí en comunicación me llama mucho la atención y ha sido pues ya su cambio, ya el comportamiento que él ha tenido como presidente electo no es el mismo como un candidato, donde su estrategia la iba guiando por otro lado. Ahora bien, antes de entrar en ese detalle, el mapa de lo que salió de esta votación, que debo de reconocer el trabajo tan valioso de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, que desearían muchos países tener realmente. Pero ese mapa, ¿qué información podemos hoy poner en la mesa? Uno, que llama la atención. Dos, que es interesante a manera de ir viendo comportamientos durante estos 4 años que vamos a tener a Rodrigo Chávez y a su gabinete al mando. Bueno, esto lo podemos dividir en dos fases. La primera fase es cuando usted ve la fotografía del resultado electoral en términos de todo el territorio nacional. Contrario a lo que vimos en la primera ronda, donde José María Figueres prácticamente había triunfado en casi todas las provincias, en estas prácticamente triunfa en San José y triunfa en Cartago. O sea, básicamente los 12,000 votos de diferencia que obtienen en estas dos provincias, que realmente para la densidad poblacional que tienen estas provincias es algo que uno no puede dejar pasar. Por otro lado, el resto del país, cuando ve uno el mapa en términos del resultado electoral, prácticamente es un mapa donde don Rodrigo arrasa. Y arrasa en las costas, arrasa en Guanacaste, arrasa apabullantemente en Alajuela, donde logra una ventaja de 50,000 votos. Recuerden que el último corte que tenemos del tribunal, la diferencia anda entre ambos candidatos anda en 100,000 votos. O sea, no deja de llamar la atención que Alajuela sea una de las provincias donde él prácticamente está obteniendo el 50% de los votos que les dan el triunfo. Aquí uno podría tejer muchas explicaciones. Sin embargo, creo que si uno, y esta es la segunda fase, si analiza uno el fenómeno del discurso, la narrativa que lleva él como candidato, hay dos niveles. El primer nivel es el nivel que se alinea totalmente con un malestar que se podía registrar en las encuestas, que es, uno, el tema del costo de la vida, dos, el tema del desempleo y el tercero, la corrupción. Recordemos que el tema de la corrupción fue un tema
que fue línea para todos los partidos en la primera ronda. Y esto se mantuvo en la segunda ronda. En términos generales, la narrativa para dirimir quién era el candidato que podría ser, contar con más legitimidad, que podría contar con más apoyo, se construyó sobre el tema de la corrupción. Don Rodrigo aprovechó muy bien ese tema, sobre todo porque su contrincante, don José María Figueres, pues en los últimos 20 años venía cargando con un fardo muy pesado que fue el tema de su participación en una contratación con una empresa de telecomunicaciones, a los cuales los medios se han referido montones. Y por otro lado, también a una agrupación, el Partido Liberación Nacional, que en el mes de noviembre, por una circunstancia que digamos afortunada para don Rodrigo, tuvo un escándalo con un grupo muy importante de alcaldes. Esto volvió nuevamente a poner sobre la palestra un cuestionamiento a un partido Liberación Nacional, que es un partido tradicional y que prácticamente desde el escándalo de los expresidentes en el 2004 venía cargando con esta mancha. Eso, en términos generales, jugó un papel muy importante. Posteriormente, la posición de don Rodrigo con respecto al costo de la vida lo acercó mucho a los sectores más vulnerables. Y precisamente esos sectores más vulnerables son los que vemos en las costas, son los que vemos más cerca de las zonas fronterizas y en algunas manchas particulares en el gran área metropolitana. Entonces aquí tenemos dos niveles, el mensaje general y el mensaje específico, que podemos analizarlo más detalladamente. Ahora, Juan Carlos, en este mapa, donde si bien vemos de que Liberación solo tiene 2 provincias, no sé si es un hecho histórico para el partido. No sé si anteriormente ellos no habían tenido tan mínima repercusión a nivel electoral. Creo que, y pues aquí podría estar cayendo en un error, pero en la elección de hace 4 años, por ejemplo, ellos perdieron Cartago. Liberación perdió Cartago y perdió otras provincias importantes. Cierto, porque Cartago era siempre una provincia que ha tenido tintes verde y blanco. San José lo perdió en la anterior elección también. Lo que era llamativo es que en la primera ronda los había recuperado y prácticamente había ganado en todo el país. Guanacaste lo había ganado, Cartago lo había ganado, San José lo había ganado, Heredia lo había ganado. Alajuela sí, ahí tuvo problemas y había perdido en las costas, porque las costas las obtuvieron el grupo de don Fabricio. En alguna oportunidad conversaba con algunos dirigentes de Liberación Nacional de la estrategia. La estrategia no funcionó, había falta de estrategia o no se incorporó una estrategia para tener una segunda ronda pues productiva, provechosa. Liberación Nacional mantuvo la estrategia de la primera ronda. El candidato, su equipo de campaña, siguió adscribiéndose a un mensaje que ellos consideraron era un mensaje que parecía en principio futurista, todo el tema del medio ambiente, y con aspectos muy particulares, sobre todo pensando en las características del candidato que tenían al frente. Recordemos que don Rodrigo, pues, y eso no hay que extenderse mucho, el tema de su conducta y las acusaciones que había tenido en el Banco en el Banco Mundial, pues había sido un punto donde se le había estado golpeando montones y el Partido Liberación Nacional trató de enfocarse con eso, con mensajes muy específicos a la mujer. Por otro lado, tema que también habían abordado en la primera ronda, el tema de los grupos LGTB, todos los que son los conglomerados LGTB, lo había abordado por medio de una figura en su propuesta de vicepresidente, es una figura cercana, pero la fórmula no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque el candidato opositor, en este caso don Rodrigo, estaba en una posición muy favorable, con un discurso antisistema, con un discurso de constante cuestionamiento sobre los resultados que hemos tenido en los últimos 20, 30 años con respecto al país, a la economía, a la distribución de la riqueza, al desempeño del Estado y sobre todo
la reiteración de grupos en posiciones importantes de toma de decisiones, él atacó por ahí. Y eso le dio una posición muy favorable porque en el caso del Partido de Liberación Nacional y José María, su posición siempre estuvo a defenderse en términos de presentar frente al público que lo que garantizaba era experiencia. Sin embargo, eso no fue suficiente para, para que el electorado confiara en ellos. Juan Carlos, 3 administraciones en las cuales Liberación Nacional ve a Zapote por la reja, literalmente, o sea, en acera. Eso debe replantear el partido, su visión, su forma de liderazgo, su manera de conducir para dentro de 4 años. Por supuesto, Liberación Nacional tiene que plantearse profundamente una revisión de liderazgos. Es un partido que sigue siendo muy importante en la vida nacional. En su convención interna obtuvieron 340,000 votos. En la primera ronda obtuvieron 570,000 votos. Y en este segundo balotaje obtuvieron prácticamente los 900,000 votos. Eso nos dice que es una agrupación que sigue gravitando. Tiene 19 representantes en la Asamblea Legislativa, pero sí hay, en Liberación Nacional, hay un divorcio entre lo que podríamos llamar la alta dirigencia y sus bases. Hay un divorcio muy grande. Y yo me atrevo a afirmar aquí que el tema reiterativo de las figuras de Liberación, la falta de una generación con un mensaje mucho más cercano a su base electoral y que corte prácticamente con lo sucedido después del 2004 y que muestre verdaderamente que hay un grupo de políticos con una visión totalmente nueva, como ha sucedido en otros países, por ejemplo, el Partido Laborista en Gran Bretaña, el mismo Partido Demócrata con Barack Obama en Estados Unidos. O sea, son situaciones que los partidos enfrentan, que las agrupaciones enfrentan y que en este caso creo que si Liberación Nacional no lee claramente ya ese mensaje, sí podría estar a futuro en una situación muy difícil para efectos de mantener su vigencia como partido político de carácter histórico, ¿no? Esta noche en Pulso Empresarial conversamos con Juan Carlos Pérez, politólogo, profesor universitario, relacionado con ya el presidente electo Rodrigo Chávez, el comportamiento que hubo en esta segunda ronda, estos datos que se arrojan, que es de fácil acceso, pero además de acceso, me parece que son esos datos que hoy en las empresas se ponen en la mesa y el CEO o el gerente general de la compañía le dice a su equipo de trabajo, hay que analizarlos. Correcto. Para tomar decisiones, para accionar. Usted aquí en Pulso Empresarial dijo, y esto se me quedó muy grabado, trabajar en política es como trabajar en una empresa. Lo que pasa es que los políticos, creo, no saben lo que es trabajar en una empresa y a veces no dimensionan ese mundo que es para ejecutar, para accionar como una empresa. Habiendo dicho esto, viene Rodrigo Chávez, llega de Indonesia, sale del Banco Mundial como su líder máximo en Indonesia para ser ministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado, dura un tiempo como tal y a partir de ahí empieza a construir su partido o empieza a construir sus bases con miras a ser presidente de la República, que lo logra ahora este 3 de abril. Escribía una persona en la red social Twitter, qué interesante cómo una persona no política, una persona que vino a Costa Rica después de casi más de 40 años de estar afuera o 30 y tantos años de estar afuera, y una persona con un partido desconocido, es presidente electo. Sí, en realidad, si uno se queda viéndolo solo a nivel de nuestro país, lo veríamos como, llamémoslo así, una irregularidad. Sin embargo, en el plano general de la región, América Latina, para empezar, hemos estado viendo ese comportamiento de figuras con un discurso totalmente desafiante contra los políticos tradicionales,
contra lo que ellos llaman la clase política, que no le ha dado respuesta a las demandas históricas de sus países. Y eso, pues, en la región hemos tenido figuras que han ascendido de ese tipo. ¿Y esto obedece a algún patrón? Bueno, ¿cómo se llama? La pérdida del elector en circunstancias muy específicas de la confianza en el sistema, en los partidos tradicionales. ¿Ok? Llamémoslo así, un desgano, una desmotivación. Los problemas que sigue padeciendo como ciudadanos son los mismos. Los políticos que han estado durante muchos periodos de tiempo en forma permanente en el panorama les siguen haciendo las mismas propuestas y esas propuestas no tienen respuesta. Recuerde que la gente, en términos generales, hay un tema muy importante que son las expectativas. Cuando las expectativas de las personas no se cumplen, la gente comienza a sentir frustración y esa frustración tiende a canalizarse de diferentes formas. En América Latina lo hemos visto con manifestaciones muy fuertes en las calles. O sea, hace cuánto vimos, ¿cómo se llama?, el caso de Chile. Y vea lo que pasó en Chile. O sea, hay toda una generación nueva de políticos. En Costa Rica, nosotros tuvimos conatos de eso durante la pandemia. Recuerden los grupos que nos cerraron las zonas de tránsito, encabezadas por figuras que ya eran conocidas y que vieron en eso una oportunidad porque sentían que con el tema de la pandemia, aquella frustración podría ser canalizada para efectos de demostrar el descontento que había con lo que consideraban eran las mismas líneas políticas. Ahora, en el caso de don Rodrigo Chávez, él utiliza muy bien ese discurso. Hay que aquí rescatar un tema importante, Nielsen, que fue el papel de doña Pilar. O sea, don Rodrigo era una persona, a pesar que había sido ministro de Hacienda, era una persona que relativamente era poco conocida para el ciudadano. La figura central en esa estrategia fue doña Pilar, que doña Pilar, no sé, usted me lo tiene que decir, tuvo una carrera muy extensa en una televisora nacional que le permite que tenga un gran conocimiento. Don Rodrigo se va de la mano, literalmente, con doña Pilar y a recorrer el país, sus imágenes de campaña, sus banners, en fin, son las dos figuras. Eso le permite a don Rodrigo superar rápidamente el desconocimiento que tiene y además con una figura que también juega muy bien el papel de desafío al sistema, porque de alguna forma doña Pilar, al estar frente a un medio de comunicación en el cual ella siempre jugó un papel muy crítico con respecto a temas álgidos en la política nacional, le daba todavía más credibilidad a don Rodrigo que mantuvo esa misma línea. Posteriormente, ya en esta segunda ronda, la campaña se centra sobre el candidato, o sea, la figura de doña Pilar y el candidato, pues, desarrolla todo su potencial en términos de antisistema, pero también es muy astuto con respecto a temas de negociación que nos pueden ayudar a entender algunas cosas. En esto, para hilar, decía en las primeras declaraciones a los medios, Rodrigo Chávez, que él va a tender puentes, que ya aquí el tema del partido y Rodrigo Chávez quedó atrás, que ahora es establecer un poco las relaciones. Un eje fundamental, y ha sido en algunas administraciones, llámese la primera administración de Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, quizá la de Laura Chinchilla estuvo un poco medio desgastado, el tema del ministro de la presidencia. En esos, por lo menos yo los recuerdo, quizá más o menos, pero esos ministros de la presidencia en esas administraciones, la de Abel Pacheco también podemos incorporarlo, eran no solamente líderes. Bueno, Rodrigo Arias, que sabe muy bien esto, será fundamental y empezar a identificar eso para ver cómo tender puentes en el resto de su gabinete. Vea, eso que usted está diciendo es central. Ana, el ministro de la presidencia es una figura
estratégica para el presidente en su relación con la Asamblea Legislativa. La composición de la Asamblea Legislativa son 19 diputados de Liberación Nacional, 10 de don Rodrigo, 9 de la Unidad Social Cristiana, 7 de don Fabricio, 6 de Frente Amplio y 6 más de él y Feinstein. Exacto. Primero, ¿qué vemos en la Asamblea Legislativa? Vemos 6 fracciones, una menos que en esta elección. Muy compactas, no están fragmentadas, que tenga yo un voto por aquí, 2 votos por allá. O sea, son líneas muy claras. En ese sentido, la figura del ministro de la presidencia va a ser esencial. ¿Por qué? Porque don Rodrigo solo tiene 10 diputados en la Asamblea. Si usted toma los de Liberación Nacional, los suma con los de la Unidad Social Cristiana, pues, ¿cómo se llama? Y en diferentes escenarios, o hay negociaciones con otras agrupaciones, como podría ser el grupo de don Fabricio, que tiene 7 diputados, fue los que dijimos, eso pone en desventaja al gobierno. Entonces, tiene que ser muy hábil en sus propuestas el Ejecutivo, y el que tiene que llevar ese papel va a ser el ministro de la Presidencia. Es el cable a tierra del Ejecutivo en Asamblea Legislativa. Y, como vemos, este sería un segundo gobierno, al igual que el gobierno de don Carlos Alvarado, donde el Ejecutivo no domina la Asamblea Legislativa y donde tenemos una serie de propuestas que van a ser trascendentales para los próximos 4 años. Venimos con un presidente electo que conoce el mundo internacional. Al menos su roce por haber estado en el Banco Mundial en Indonesia y en estos puestos y sus relaciones, conoce el mundo internacional, el macro, el ejercicio donde estar presente en ese orbe es fundamental. ¿Qué es trascendental para Costa Rica hoy que podemos empezar a hilar de lo que hay externo que nos pueda ayudar a nosotros para potenciar aún más? Bueno, Nilsen, como lo habíamos conversado en uno de tus programas, y te lo voy a recordar, un medio como The Financial Times, que es un medio británico, uno de los escritores, columnista estrella de este medio británico, anunciaba o decía que en este momento el mundo está atravesando por un desafío muy grande que él describía en términos de jinetes apocalípticos. Uno, que había sido la pandemia, con sus efectos, ¿ok? 2, el efecto inflacionario, que la retirada de las medidas de compensación, mentiras, el efecto inflacionario por el tema del precio de las materias primas, por el tema también de las cadenas de suministro, y posteriormente el mismo hecho de los programas de compensación para limitar el impacto económico por parte del Estado que había causado la pandemia, pues nos había creado todo este fenómeno inflacionario que estamos viendo en todo el mundo, y que eso pues está llevando en forma más acelerada a que los bancos centrales vayan ajustando sus tasas de interés. Un caso esencial o un caso central fue que hace un par de semanas la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ya ajustó sus tasas de interés en 0.25 y se anuncia para este año 6 ajustes más. O sea, y esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente la referencia para los bancos comerciales es la tasa de interés de la Reserva Federal. Este mismo comportamiento ya lo hemos visto en el Banco inglés, en el Banco Central Europeo. O sea, en términos generales, el segundo punto, ese segundo jinete, es el ajuste en las tasas de interés que se está dando y el efecto que tiene en países altamente endeudados, sobre todo economías emergentes y economías en desarrollo. Y el último punto que vino, o el último jinete que vino a acelerar este proceso, fue la guerra en Ucrania. Ahí ya usted tiene 3 elementos esenciales en el panorama al cual un presidente tiene que incorporar, sobre todo si está hablando de crecimiento económico, si está hablando de reactivación económica y si está hablando del tema del equilibrio de las finanzas del Estado y el tema de la distribución de la riqueza. Ahora,
me voy a extender un tema en este punto. Como usted bien nos señala, don Rodrigo proviene de un organismo internacional, el Banco Mundial. El foco de trabajo del Banco Mundial siempre ha sido es el tema de desarrollo, son los temas de desarrollo. Normalmente la tarea entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial está dividida. El Fondo Monetario se dedica a temas de estabilización, de balance de pagos, auxilio en términos de garantizar flujos que le permitan hacer frente a los países a situaciones difíciles en términos de finanzas del Estado, en términos de endeudamiento, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el Banco Mundial que se dedica específicamente a temas de desarrollo. Ahí el Banco Mundial maneja temas de educación, maneja temas de la mujer, maneja temas de distribución de la riqueza, maneja temas muy focalizados en temas de la pobreza, ¿cómo se llama? Sobre todo en Asia tiene programas muy importantes en ese sentido, en Sudamérica, en Brasil. Entonces uno podría pensar, y siendo optimista, que don Rodrigo tiene ese bagaje. Conoce desde el punto de vista de trabajo cuáles son, en términos generales, para un país como Costa Rica, que es una economía que está en la categoría de un país en desarrollo, una economía emergente, así te parece en los diferentes informes que uno revisa, que esto le facilitaría una hoja de ruta para actuar en la actual circunstancia que tiene que el país, cuyo tema central es, 1, el estado de bienestar, 2, la educación, 3, el tema de la distribución de la riqueza y, por supuesto, el tema de la corrupción, que son los 4 retos que hoy la prensa mundial le está señalando a don Rodrigo que son los más importantes. De esa forma nos están viendo. Entonces, y también ahí, Juan Carlos, si decide sumar al trabajo a la primera dama electa, que tiene experiencia por trabajar en el Banco Mundial también en la parte de pobreza, según lo que ella ha manifestado en algunas pocas participaciones y también exposición que ha tenido la primera dama electa en esta economía en países pobres, donde uno los tendería a pensar. Para ir concluyendo, conversaba con algunas personas en el mundo cibernauta, que uno dice, me gusta escribir en Twitter, y aparecía un detalle. Yo ponía qué fue lo que pasó con el voto en las costas, donde el abstencionismo en esta oportunidad fue lamentablemente un protagonista feo, protagonista triste. Tal vez yo le pongo ese calificativo de tristeza porque para nadie es el secreto de que el abstencionismo no nos hace bien, pero sí hay focos rojos encendidos. Y era el resultado de las costas. Y viera, Juan Carlos, que muchas personas me decían, por supuesto, Nielsen, si quiere usted viene a Nosara para que vea cómo está la infraestructura de Nosara, donde estamos hoy, siendo una de las playas más buscadas por turistas, pero estamos olvidados. Si quiere viene Nielsen y aquí a Limón y encuentra. Y así empezaron a salir muchos comentarios. ¿Qué pasó en Costas? Que es algo donde también a Rodrigo Chávez se le ha preguntado y ha dicho, no, vine muy triste de esas giras y voy a intervenir Costas. Sí, ahí yo en esta manía que uno tiene como profesor siempre de establecer un orden para efectos de análisis. Hay un primer punto. Las costas, recordemos que en la primera fase fueron ganadas por el Partido Cristiano. Don Fabricio ganó holgadamente en Punta Arenas y ganó holgadamente en Limón. Tradicionalmente, y esto es un detalle interesante, Limón Liberación siempre fue un partido que obtuvo muy buenos resultados en Limón. Sin embargo, en las últimas 2 elecciones hemos tenido ese cambio. Todos sabemos, al igual que en Guanacaste, que en las costas los índices de pobreza tienden a ser mayor. ¿Ok? Ahí están las estadísticas del INEP, y las estadísticas del INEP nos dicen que son de las áreas donde no solo hay más pobreza, sino que también tenemos altas tasas de desempleo. Eso ya nos acerca a una realidad que si un candidato que es astuto lo sabe manejar, sobre todo
con una propuesta muy refrescante y muy empática, ¿ok? Muy empática, eso le puede asegurar una masa de votos importantes. De hecho, en Limón creo que ahí sumó 32.000 votos de diferencia. En Guanacaste creo que anduvo por 20.000 votos. Me puedo estar equivocando, pero eso le da una idea a uno de ¿cómo se llama? De los resultados tan exitosos que tuvo ahí. Por otro lado, y esta es una posición personal, habría que validarla ya en el campo. Los grupos cristianos en las últimas 2 elecciones han tenido una base de apoyo muy importante en las costas, tanto en Punta Arenas y en Limón. O sea, de ahí el resultado que obtuvo don Fabricio. En la elección anterior, en la elección del 2018, en Guanacaste el grupo de don Fabricio obtuvo un diputado. ¿Ok? Si uno ve más o menos los grupos o las áreas específicamente donde las agrupaciones cristianas obtuvieron resultados que le permiten estar ahora ocupando un papel importante en la política nacional, son zonas que puntualmente padecen en forma muy marcada el círculo de la pobreza, ¿cómo se llama? Y encuentran, pues, en la práctica religiosa, un elemento importante para compensar lo que estamos hablando de las frustraciones que ese tipo de cosas generan. ¿Por qué cuento esta parte? ¿Y por qué hago esta propuesta? Estos grupos cristianos son bastante críticos, o fueron bastante críticos, o han sido bastante críticos, no solo en Costa Rica, sino en toda la región. Eso se ve muy claro en Brasil con Bolsonaro, con respecto a los temas que se llaman temas de ideología de género. Si usted, Nielsen, recuerda que fue uno de los elementos que en la última semana, o uno de los puntos de su estrategia que en la última semana llevó a cabo don Rodrigo. Hizo una alianza muy sonada con un grupo de pastores que no era el grupo oficial de la iglesia, ¿cómo se llama? Cristiana, que llamamos los grupos cristianos, en términos de una revisión de los temas relacionados con la ideología de género. En una forma muy enfática dijo, vamos a excluir a los cuadros medios del Ministerio de Educación, y eso le garantizó a él una buena acogida en estos grupos cristianos que precisamente están ubicados en estas zonas, y no es casualidad que Limón obtiene 30.000 votos de diferencia. No es casualidad que también en Punta Arenas obtiene 20.000 votos. O sea, se da la tormenta perfecta. 1, pobreza. 2, un candidato que llega con una propuesta muy concreta y muy cercana a sus necesidades. Y 3, una alianza con grupos evangélicos que puntualmente le garantiza los votos que él necesita para sumar 100.000 votos de diferencia con respecto a su contrincante. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios, y ya regresamos con más de Pulso Empresarial. Regresamos con ustedes en Pulso Empresarial. Nuestras plataformas digitales las colocamos en este momento para que ustedes estén en contacto con nosotros, y también para ahí tener esa conversación que siempre nos interesa. En la primera parte del programa hicimos junto a Juan Carlos Pérez ese radar, esa necesidad de conocer qué fue lo que ocurrió en esta segunda ronda, cómo hoy también Rodrigo Chávez, presidente electo de nuestro país, tiene los desafíos y los retos. Uno de estos desafíos y retos que queremos plantear en este momento, y es de lo que vamos a conversar con nuestra invitada, es el reto de los sectores y de las transnacionales y de las compañías que están en nuestro país, que desde hace mucho tiempo vienen trabajando. Y hemos invitado a la gerente de recursos humanos de la empresa Prismian Group de Centroamérica, el Caribe. Mónica Gómez está con nosotros. Gusto de saludarte. Muchas gracias, Nelson. Gracias por atendernos.
Hay una necesidad que ustedes y desde la mirada de la corporación tienen o han venido apuntando quizá en esa libreta que hoy también se puede plantear, pero en retos de la industria de ustedes, del ejercicio de la compañía, ¿cuáles son al menos los que tienen mapeados? Bueno, principalmente, y para hacer un poquito de contexto, nosotros tenemos 50 años de estar en Costa Rica y a través de la historia hemos tenido muchísimas transformaciones. Hemos ido acompañando esa transformación digital y pues hemos descubierto en el tiempo que hay aspectos que son definitivamente básicos para nuestra operación. En este momento somos la empresa número 1 de cable de Costa Rica y estamos distribuyendo a Centroamérica y Caribe. Y uno de los principales factores para mantenernos en ese número 1 es contar primero que nada con el recurso humano que esté capacitado, que tenga esas competencias que puedan responder a las nuevas necesidades. Incluso en la pandemia lo hemos visto, ¿verdad? Cómo pues la gente se ha adaptado también al teletrabajo y cómo nosotros también hemos acompañado a toda la industria en general, porque no es solamente nuestro negocio, sino es acompañar esta transformación tecnológica que se ha dado a nivel país y a nivel también de la región. Entonces es un tema de recurso humano, pero también es cómo mantenernos a la vanguardia, innovando, trayendo nuevos productos que puedan surtir esa demanda, ¿verdad? Y definitivamente, pues, darnos esa tranquilidad que hasta el momento tenemos. Para darte algún dato importante, durante el año, en comparación del 2021 a 2020, nosotros tuvimos un aumento del 34% de las exportaciones. Entonces, definitivamente es un dato muy importante que nos ha permitido, pues, estar aquí en el mercado de número 1 y pues acompañar todo este proceso. Mónica, usted hablaba de transformación, que la compañía en 50 años ha sufrido transformaciones. Estas transformaciones, ¿de qué vienen acompañadas regularmente en empresas del calibre de, por ejemplo, la de ustedes? Bueno, definitivamente la cultura es completamente diferente, digo, porque hace 4 años fuimos adquiridos por Prysmian Group, precisamente, es un grupo italiano, está ubicado en Italia, y el headquarter de Latinoamérica está en Brasil. Entonces, nosotros hemos tenido principalmente que adaptarnos a esa nueva forma de trabajo globalizada, respondiendo definitivamente a nuevas políticas, también con respecto a la situación actual de la crisis de contenedores y demás, pues hemos tenido también que adaptarnos de una manera muy rápida a esta necesidad para poder cumplir con nuestras promesas a los clientes. Entonces, definitivamente sí es un proceso diario, o sea, todos los días nosotros enfrentamos un reto diferente y bueno, pues es día a día lo que vivimos. En esta adaptación, usted como líder del área de recurso humano, ¿cómo debe ser una adaptación bien dirigida, con temas de liderazgo, con evolución, ejecución? ¿Cuál es la estrategia que maneja? Principalmente es tener a nuestros líderes completamente comunicados con el resto de la organización. El tema de comunicación hoy por hoy es lo que nosotros pues trabajamos, ¿no? En realidad nosotros somos la magia detrás de las paredes, ¿okay? Y ese cable que conecta a las personas es el que nosotros hacemos, y dentro de la organización definitivamente nosotros somos parte de, o sea, tenemos que tener a nuestros líderes bien al tanto de todas las situaciones y a nuestro equipo de trabajo súper bien comunicado. Por ejemplo, te comento que bueno, pues cuando comenzó la pandemia nosotros no teníamos planeado que nuestro equipo administrativo tuviera teletrabajo. Eso es un ejemplo, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad. Hasta el momento, pues ha sido súper exitoso. ¿Realidad que continúan? Exactamente. A la fecha están... Estamos trabajando de una manera mixta. Estamos tanto desde casa como en la oficina, pero se ha dado completamente natural el proceso.
Ahora, esa adaptabilidad en algunas empresas no ha sido tan sencillo o tan práctico. ¿Por qué para ustedes sí ha resultado? Bueno, definitivamente porque las personas tienen unas competencias de, de seguir adelante y dar la milla extra. Siento yo que nuestro recurso humano está súper comprometido con el objetivo del negocio, y si no hay una conexión entre el objetivo, el propósito de la carrera de las personas, el objetivo de la empresa, es muy complicado que se pueda lograr. El cambio en mucho ha sido la parte del ser humano y digamos la trascendencia para ejecutar, ¿verdad? Mónica, ¿cuál es la estrategia de ustedes en recurso humano? ¿Cuál es el trabajo que ustedes puntualmente vienen haciendo para que su recurso humano se quede en la compañía? Bueno, definitivamente, Nielsen, el tener un plan de carrera desde el momento en el que comenzamos a trabajar es importante. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me ofrece esta empresa para desarrollarme? Y definitivamente también el hecho de poder estar al tanto también de las nuevas tendencias de otras empresas transnacionales también. Sumar más mujeres a nuestra operación es uno también de los objetivos, y estamos trabajando fuertemente en hacer esa diferencia, de tratar también de estar más conectados con las comunidades y que nuestro recurso humano también interno trabaje con nosotros en este proceso. O sea, no va a ser es una conexión con el resto de las personas, y el hecho de que las personas sepan hacia dónde van y cuál es este tiempo que tengo para llegar a crecer dentro de la empresa, y que no existe un límite, porque somos una empresa global, ¿verdad? Es una empresa que está en todo el mundo, tenemos más de 30,000 empleados y estamos en muchísimos países del mundo. Entonces, no es solamente crecer a nivel local, sino también a nivel internacional. Ahora, este talento y este acercamiento, ¿cuáles son esas políticas que genera la empresa, pero que necesita también a nivel país que estén constituidos para lograr amalgamar? Bueno, definitivamente la política de teletrabajo que estableció el gobierno hace varios años, pues fue también pues es un respaldo también para nuestras políticas internas, porque el colaborador a nivel en Costa Rica pues sabe que hay pues políticas a nivel gobierno que le respaldan, pero nosotros consideramos que definitivamente el tener claro cuáles son los alcances de las posiciones de trabajo, de cuáles son también las posibilidades de crecimiento, de tener también esta exposición a nivel global, son claves para que nuestro recurso humano se sienta comprometido y que pues trabaje, o sea, pueda adaptar a toda esta nueva normalidad. Dentro de este efecto que uno puede ver de una transnacional, usted me habla de 30,000 colaboradores en el mundo, de la crisis de los contenedores, de los cables, bueno, todo este mundo que uno puede ver. ¿Qué ha encontrado en el departamento que hoy es una urgencia para atender en talento humano? Pues definitivamente es estar a la vanguardia con respecto a beneficios para los colaboradores. O sea, necesitamos tener beneficios competitivos que puedan generar ese compromiso del colaborador y poder ofrecer lo que está a nivel de mercado, ¿verdad? Y mucho más que esto. ¿Por qué los beneficios hoy están siendo tan preponderantes a la hora de tomar una decisión versus en algunos casos un salario? Claro. Sí, el tema ahorita de la compensación que es emocional más que salarial, definitivamente, pues responde a esta nueva tendencia, y siento que es también post pandemia. Muchas empresas se han quedado trabajando desde las casas y han ofrecido otro tipo de beneficios, y el hecho de que la gente pueda estar en sus casas compartiendo con sus familias, trabajando, teniendo más tiempo para ellos, entre comillas, porque en un principio pues también representó una nueva forma de trabajo, acomodar la agenda, organizarse y demás.
creo que esto es lo que actualmente la fuerza laboral está esperando. Quieren esto que es más allá de una compensación económica y es el bienestar en términos de si me alcanza el tiempo para terminar mi trabajo, de si tengo tiempo también para ejercitarme, para alimentarme correctamente. Entonces hay una serie de nuevos conceptos que estamos incluyendo dentro de los beneficios que van más allá de una compensación monetaria. ¿Hubo una reingeniería en la parte de ustedes de recurso humano? Correcto. Sí, este es uno de los temas que comentaba anteriormente con respecto al teletrabajo. Esta es una nueva modalidad de trabajo para nosotros y pues nos adaptamos excelente, o sea, nos adaptamos muy bien. Entonces, pues siento que esa es una parte, pero también estamos trabajando en establecer políticas que permitan a los colaboradores tener ese tiempo para sí, para sus familias. Para los colaboradores de la organización, la expectativa de crecimiento interna, ¿cuál es la relación? ¿Es alta, media, es baja? En realidad es bastante alta. Ellos están comunicados de cuáles son sus posibilidades de crecimiento dentro de la compañía, ya en un plan de desarrollo de carrera establecido. Todo lo que son evaluaciones de desempeño se hacen a nivel mundial en los mismos tiempos. Entonces, en todas las unidades de negocio se establece esta medición del desempeño, que está alineado también con temas de medición de su compensación salarial y de otros temas de capacitación y desarrollo, ¿verdad? Definitivamente eso también es un tema que está la gente esperando, no es solamente el hecho de que ya yo venga con mis capacidades técnicas de un título universitario, una experiencia laboral anterior, sino que es también el desarrollo de nuevas habilidades. Y nosotros tenemos un plan de desarrollo de nuevos talentos de recién graduados. Entonces estamos acercándonos también a las universidades y para poder identificar posibles candidatos para desarrollo de estos programas ¿Que se globales. hace como un tipo pasantía o no ya es laboral? Es laboral. Es una oportunidad muy interesante para personas que están recién graduados, que no tienen experiencia laboral y, bueno, como usted sabe, el hecho de que no puedan, en muchas organizaciones no los contratan porque no tienen experiencia laboral. Nosotros permitimos que durante un año las personas recién graduadas pues estén rotando en diferentes departamentos y que puedan conocer la operación completamente. Y 2 años después están fuera de Costa Rica, en cualquier sitio donde la organización los envíe, y luego regresan a Costa Rica el 4.º año, ya a tener alguna otra oportunidad dentro de un mando medio. Entonces eso es interesante porque es una carrera establecida desde el primer día en el que ellos pues son parte de nuestra fuerza laboral. Hablando del plan estratégico de la compañía, ¿qué lanzaron ustedes como grupo gerencial y como líderes de la organización a inicio de año, quizá en el 2021, de los principales retos durante este año? Bueno, principalmente estamos muy concentrados en continuar atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Tenemos más de 220 clientes en toda la región y estamos muy interesados en seguir desarrollando nuestra cartera de productos en la región. Tenemos en Costa Rica alrededor de 2.100 soluciones de diferentes productos y de ellos el 77%, alrededor de 1.600, se fabrican acá en Costa Rica. Entonces, esta es una nueva, pues es un reto que tenemos, traer otros productos que no se manufacturan acá, pero que sí queremos pues trabajar con temas de construcción, en temas más tecnológicos, fibra óptica, poder suplir esas necesidades que tienen nuestros clientes en la región y principalmente en Caribe, que también es una nueva región que estamos explorando y que ya pues tenemos ya varios años de estar trabajando principalmente en Puerto Rico y en otros países, pero creo que ese es uno de los principales retos que tenemos. ¿Por qué Costa Rica es un buen punto de lanza para ustedes
¿qué determinó Prysmian Group para decir Costa Rica no solamente mantengo operación por más de 50 años, hoy que adquiero la compañía hace ya unos 4 años, pero que consolido y hago crecer? Bueno, principalmente es la situación sociopolítica de Costa Rica. O sea, es una estabilidad, es un punto de distribución muy importante, porque nosotros no somos solo un país, nosotros no atendemos solamente Costa Rica, atendemos la región. Entonces, desde acá consideramos que esa es una de las principales características que ha elegido Prysmian Group para tener esta planta acá en Costa Rica. Mónica, en el radar está la parte hoy de multigeneración. En la mesa, un grupo importante de personas que están dentro de la compañía que uno tiene que saber aplicar, imaginaría, estrategias para cada uno de estos segmentos. ¿Cómo lo manejan ustedes en el grupo? Es muy importante definitivamente aprender a conocer a los colaboradores que tenemos, porque efectivamente el hecho de que tengamos 50 años en el mercado, pues también nos acompañan personas que han estado ahí desde que inició la compañía. Entonces, tenemos compañeros que tienen 40, 42 años de trabajar con nosotros y que les ha tocado también, pues obviamente, trabajar con el resto de la organización. Entonces, definitivamente, el punto número 1 es saber muy bien, conocer muy bien a los colaboradores y que ellos conozcan cuáles son las herramientas con las que tienen que trabajar. O sea, estar muy bien capacitados y establecer planes en los cuales se puedan hacer pues estas transferencias de conocimiento en planes de sucesión bien establecidos y que estas personas que tienen muchos más años de estar trabajando en la compañía, pues puedan transferir esos conocimientos. Ese ha sido uno de los principales retos, no solamente en el área administrativa, sino en el área operativa. Nuestra población está compuesta por alrededor de 200 operarios de producción y las máquinas son máquinas que nos han acompañado desde hace 50 años. Entonces, cuando traemos personal nuevo, pues ellos no vienen a trabajar con máquinas, tecnología muy moderna, ¿no? Sino que pues tienen que aprender a trabajar en esa misma máquina. Y ese ha sido uno de los retos más importantes. Cómo hacer que estas personas que tienen 30, 40 años de estar ahí, puedan generar esta transferencia de conocimientos de una manera bastante soft, vamos a llamarlo así, o bastante suave, ¿no? Es parte del reto diario. Algo para puntualizar acá, la transferencia de conocimiento que tanto uno quisiera tener, ¿verdad? Y hay que saberlo manejar, porque en algunas organizaciones quizá eso no está tan a la mano, ¿verdad? Y a veces lo guardan y se lo dejan muy, muy de la mano. Mónica, agradecerte porque quizá uno en el radar pues tenga cierta comprensión de algunos temas. Hay otros y una compañía también con una larga trayectoria en el país es importante, pero también el valor de ese talento humano, de ese recurso humano que ustedes lo están poniendo en el país, en la región y más allá. Así que muchas gracias. No, muchas gracias, Nilce, por el espacio. Realmente para nosotros es muy importante como líder de la industria de cables y telecomunicaciones en el mundo, darnos a conocer y también pues que la gente pues sepa que tiene oportunidades de crecimiento también y gran estabilidad. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también las gracias. Recuerden que nosotros estamos en las diferentes plataformas digitales de lunes a domingo acompañándonos todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 8 Multimedios. Está Pulso Empresarial. Gracias por ese contacto tan cercano que tenemos y los esperamos la próxima semana. Además, en los siguientes programas también que tendremos en Pulso Empresarial. Buenas noches. Gracias.